Bienvenidos, esto es Historia al Instante, un canal donde repasamos toda la historia y tratamos de develar los mitos y leyendas de la historia. Hoy vamos a hablar de una palabra que transformó al mundo sin lugar a duda, y es el liberalismo, una corriente ideológica que pasó como un postulado utópico a ser una doctrina económica. Pero antes, acordate de suscribirte, darle like a este video y compartir. Y acordate que Historia al Instante está en diferentes plataformas, tanto en TikTok como en YouTube e Instagram. También podés encontrar toda la información más avanzada de historia al día en nuestro canal de Historia al Instante. Y antes de comenzar con la verdad sobre el liberalismo, vamos a esta intro. Cuando hablamos de liberalismo, lo primero que tenemos que hacer es algo, pero que casi nunca se definir qué significa la palabra liberalismo y de dónde sale. Porque si no aclaramos eso desde el principio, después discutimos cosas distintas creyendo que hablamos de lo mismo. Y muchas veces inclusive pasa en muchas mesas familiares e inclusive en reuniones de Navidad y fin de año. Pero para comenzar, la palabra liberalismo viene del liber, del latín, que significa libre, pero no libre en un sentido abstracto o poético, sino muy concreto. Por ejemplo, libre de poder absoluto, libre de la arbitrariedad del rey, libre de la imposición religiosa, libre de los privilegios heredados. Por eso, el liberalismo nace entonces como una idea profundamente política, no económica. Y esto es clave. ¿Por qué lo digo? Porque el liberalismo no nace como una teoría económica, nace como una teoría para poner límites al poder. Por eso, es importante originarnos en los siglos XVII y XVIII, en donde el liberalismo va a surgir en Europa, entre esos siglos, XVII y XVIII, en un contexto muy concreto, en donde las monarquías eran absolutas. Podemos poner de ejemplo a muchas monarquías europeas, los Habsburgo, como una de ellas, ¿no? Donde las guerras religiosas era algo muy común, protestantes contra católicos. Eso se vio transgiversado en Europa durante todos estos siglos. Y un poder político concentrado en pocas manos, que gran parte era de la nobleza. Esa nobleza cada vez obtenía más riqueza. Pero en ese contexto aparece una pregunta central. ¿Cómo evitamos que el poder sea arbitrario? Y ahí, bueno, es cuando aparecen autores como John Locke, en el cual va a plantear algo revolucionario para su época, ¿no? Y que él va a decir que los individuos tienen derechos neutrales y naturales anteriores al Estado, entre ellos la vida, la libertad y la propiedad. Pero el Estado no crea esos derechos, sino que los debe proteger. Y si no los hace, el pueblo tiene derecho a resistir. Por eso va a decir que el liberalismo es político, jurídico y constitucional. Él todavía no estaba pensando en fábricas, salarios o mercados mundiales. Está pensando en cómo organizar una sociedad sin la tiranía de esa monarquía. Luego, un tiempo después, va a aparecer la figura de Montesquieu, que propone la división de poderes, algo muy revolucionario para su época. Su idea es simple, pero potentísima. Si el poder se divide, nadie puede abusar de él. Y esto es algo que lo voy a repetir de vuelta. Montesquieu dice, si el poder se divide, nadie puede abusar de él. Por eso este liberalismo es todavía bastante utópico, en un buen sentido, ¿no? Creen que con las leyes racionales y límites institucionales, la sociedad puede ordenarse. Podemos encontrar que el liberalismo es defensor de la propiedad, pero no del capitalismo industrial, anti-abolicionista y anti-autoritario. Pero ahora ya vamos a pasar casi a finales del siglo XVIII y entrando obviamente al siglo XIX. Y vamos a preguntarnos, ¿por qué el liberalismo pasa de la política a la economía? ¿No? Que muchos hoy vemos reflejado cómo el liberalismo es parte de una doctrina económica, ¿no? Y ustedes dirán, pero pará, ¿cómo pasó de utópico a económico? Muy bien. La respuesta es simple, la revolución industrial. ¿Por qué dirán ustedes? Porque con la revolución industrial, la industrialización, el centro de la sociedad, dejó de ser la tierra y pasa a ser la producción, el comercio y el mercado. Como antes teníamos los siervos y los nobles eran los que imponían esas reglas porque eran los que tenían, eran los dueños de esa tierra, igual que los monarcas, eran los dueños de esa tierra, la tierra ya deja de ser algo de bien útil, sino que la producción y el comercio y el mercado es lo que aparece a rajatabla. También tenemos que mencionar que los descubrimientos de América fue algo trascendental para Europa, ya que muchas materias primas van a venir desde América. Por eso ahí aparece Adam Smith, ahí en que impoluto en la palabra liberalismo, ¿no? Y ahí Smith va a ser cuando toma la idea de libertad individual, la que venía planteando John Locke, y la va a trasladar a la economía. Y va a plantear que si dejamos que los individuos produzcan e intercambien y compitan libremente, el mercado se autorregularía. No por la gente que sea buena, sino porque busca su propio interés, busca su propio mercado. Y que una mano invisible sería quien controlaría ese mercado y volvería nuevamente a su faz de tranquilidad ante una crisis, ¿no? Por eso ahí es muy importante lo que yo mencioné, y ahí va a ser cuando nace el liberalismo clásico, que va a dominar gran parte de este siglo XIX, ¿no? En el cual sus características principales va a ser el libre mercado, la mínima intervención del Estado, la propiedad privada sobre todo, y el comercio internacional. Esto lo pueden ver reflejado, si capaz de desarrollar un poco más, en autores como Adam Smith, David Ricardo, John Mill, entre otros, ¿no? Este liberalismo va a creer en el progreso,
en la razón y en el crecimiento ilimitado. Pero durante un tiempo parece funcionar. Pero ese funcionar tiene un costo social enorme. Y cuando hablamos de ese costo social enorme, nos tenemos que remontar aproximadamente en 1873, cuando muchos autores europeos marcan que es la primera crisis del capitalismo. Y es donde ocurre algo en el liberalismo clásico que no estaba previsto. Esta crisis profunda, larga y global, donde van a quebrar bancos, caen precios, hay desempleo masivo, lo que hoy obviamente llamaríamos una crisis de sobreproducción. En pocas palabras lo podemos decir así. Europa tenía, con la primera revolución industrial, el avance tecnológico de las manufacturas, que América no tenía. Solo América tenía materias primas y muy manufacturas muy pocas. Entonces, ese mercado de las manufacturas europeas que se intercambiaban por materias primas, no al alcance de la segunda revolución industrial, sino un poco menos, se agotó, se sobreprodujo. Y en América realmente dejó de comprar, por así decirlo, porque había una sobreproducción de esas manufacturas. Lo que trajo, obviamente, algo terriblemente hecho crisis en 1870. Pero en Europa, los estados van a empezar a intervenir y van a, obviamente, llevar normativas y reglas en su mercado para poder paliar esta crisis. La más famosa es el proteccionismo, donde van a proteger las economías locales, donde van a poner aranceles, donde se va a regular, donde van a aspirar al imperialismo, a dominar otros países para desarrollar nuevos mercados, nuevas materias primas, nuevas tecnologías. Y ahí es cuando el liberalismo va a empezar a contradecirse en sí mismo. No va a desaparecer, pero se vuelve menos dogmático como era antes, porque la intervención del Estado va a estar presente hasta la Primera Guerra Mundial, en el cual se va a romper el orden que venía llevándose en ese siglo XIX, donde se van a militarizar las economías, los estados van a controlar la producción y los precios, se va a romper el comercio internacional, y después de la guerra, muchos van a intentar volver a ese liberalismo clásico, pero el mundo ya no es el mismo, y entonces va a llegar un golpe final. En 1929, el colapso del liberalismo clásico va a demostrar que el mercado puede colapsar por completo. Millones de desocupados, banco cerrado, hambre y muchas cosas más que van a pasar. Hubo suicidios masivos, un desempleo enorme, y este liberalismo clásico pierde legitimidad social por completo. Ya la gente estaba muy descreída de que esto iba a seguir pasando. Y acá hay una contradicción enorme en los historiadores, y muchos mente en lo que ustedes pueden llegar a leer. Y se lo digo a los más jóvenes, a los más grandes también, porque a veces todos nos podemos equivocar. Y ahí es cuando Keynes aparece en la escena. Aparece en la escena y muchos dicen y piensan, no, John Keynes fue el que solucionó esta crisis del 29. No, señores, no fue Keynes, fue Roosevelt. Fue Roosevelt porque Roosevelt implementó el New Deal. Fue una teoría más contemporánea, mucho más antes que la que John Keynes lanzó. Por eso, él se preocupó en los desocupados, se preocupó en el hambre, en la legitimidad social. Tuvo una economía planificada. Solo la idea de economía planificada en aquellos que solo unos pocos locos, como mencionan el liberalismo, a los marxistas de aquella época, tenían en cuenta. El liberalismo no llevaba a una economía planificada, sino a una del libre mercado. Pero esto, como había desaparecido, se empezó a tomar en cuenta la planificación. Pero ¿qué aportes tenía Keynes? Que sí es importante y lo hizo luego de New Deal de Roosevelt. Y lo va a implementar recién en 1936, casi a principios de la Guerra Mundial, que fue en 1939. Imagínense que Roosevelt empezó a implementar estas ideas en 1932, en 1933, con su primer plan del New Deal. Luego va a ser su segundo plan, en el cual casi va a llegar a un fracaso, pero va a remontar gracias a la Segunda Guerra Mundial. Pero eso es otro tema para hacer otro video. Pero ¿qué tenemos que mencionar de Keynes? Que tampoco lo podemos desproteger y sacar de un lado, porque la verdad también es importante. Y Keynes no quiere destruir el capitalismo, inclusive quiere salvarlo. Y por eso su idea va a ser clara. Cuando el mercado falla, va a decir él, el Estado tiene que intervenir para sostener el empleo y el consumo. Y ahí van a hacer un nuevo liberalismo, que se va a llamar el liberalismo keynesiano. Obviamente que la Segunda Guerra Mundial fue algo extraordinario en el mundo. Y ha pasado de estar en ruinas Europa a soslayar y levantar el empoderío de Europa. Por eso después de la Segunda Guerra Mundial se van a empezar a implementar formas de estado de bienestar, en donde el liberalismo se va a volver más social. Esto lo tenemos que mencionar que después de 1945 los países centrales aplican políticas keynesianas y ahora sí van a empezar a implementar el pleno empleo, derechos sociales, salud y educación pública. Tenemos que poner de ejemplo en esto el periodo en que Eric Hobsbawm, un historiador muy importante europeo, la va a llamar a ese transcurso de los años, en ese contexto, lo va a llamar la edad de oro del capitalismo, donde va a combinar el mercado con el Estado. El liberalismo ya no es antiestatal, acepta con todo gusto la intervención como algo necesario. Pero esto no va a perdurar mucho, sino simplemente no más de 20 años.
porque ya en 1970 se va a empezar a retomar este sistema liberal clásico que había antes, entre Hiker y Friedman, en el cual obviamente se va a ver atravesado por la crisis de 1873 de la OPEC y los países productores de petróleo, en el cual van a poner aranceles muy fuertes a las economías norteamericanas, que eran las que dominaban en aquel tiempo, gracias al Plan Marshall, que había sido un plan para rescatar a Europa de la Segunda Guerra Mundial, en donde la inflación, el estancamiento y la crisis fiscal del keynesianismo va a estar por arriba del superávit. Y el keynesianismo no va a lograr explicar la inflación, y ahí van a reaparecer estos autores, como Hiker y Friedman, que veían criticando al Estado desde hace décadas antes, pero nadie le daba mucha importancia porque el Estado se mantenía. Pero ya en un momento en que la inflación y el estancamiento había sido tan grande, más sumado el periodo de Guerra Fría que llevaba a Estados Unidos, esto no se podía contemplar más. Pero ¿qué planteaban Friedman y Hiker? Ellos van a implementar que el Estado genera ineficiencia, que la inflación es un fenómeno monetario y que hay que liberar los mercados. Este nuevo liberalismo va a ser denominado como neoliberalismo y se va a imponer, obviamente, luego de 1980, en una década mucho más adelante. No en los 70, los 70 se venía hablando, se venía diciendo, se venía haciendo, pero no llegando a ese sinfín, ¿no? Por eso, hoy tenemos que dar esta conclusión con esta línea, ¿no? Si bien el neoliberalismo de los 80 hasta el día de hoy se siguió implementando en muchos países para resguardar algunos mercados, para que no haya estancamiento, para que no haya una crisis inflacionaria, después quedarán cuestiones de uno, si realmente fue así o no. Pero lo que podemos decir es que el liberalismo no es una idea fija, es una tradición histórica cambiante, que responde a crisis concreta, donde nació como límite al poder, se volvió teoría del mercado y fue corregido por el Estado y volvió a reinventarse una y otra vez. Por eso cuando hoy se habla de liberalismo, la pregunta concreta es, ¿de cuál estamos hablando? Si te gustó este video, déjalo en los comentarios, no te olvides de compartir y seguinos en mucho más en Historia.